Bueno, muy buenas. En este ciclo de conversaciones con grandes autores estamos con Iván Vélez. Un Iván Vélez que es, bueno, tiene publicaciones tan exitosas como La conquista de México, eh, el, bueno, El mito de Cortés y su última publicación que es Reconquista. Pero hoy vamos a centrarnos, vamos a hablar sobre, precisamente sobre la leyenda negra, que está enlazado con la Reconquista. Bueno, lo primero, darte las gracias, Iván. Un privilegio estar contigo, que hayas hecho un espacio en tu agenda para atendernos. Y nada, bienvenido y es un privilegio estar con nosotros. No, pues bien hallado y nada, a tu disposición. Muy Dispara bien. cuando quieras. Bueno, el tema, cuando leí esta publicación hermosa, hay un enlace clarísimo con tu última publicación, Reconquista. De hecho, evidentemente esto no es gratuito, ni lo has hecho de una manera gratuita, sino porque el acto en sí, el hecho en sí de la reconquista y de la conquista americana están enlazados. Bueno, ese Así es. enlace, esa consecuencia, enlace, ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, lo veo bueno, más o menos se puede intuir, ¿no? La Reconquista, el periodo llamado Reconquista. Digo el periodo llamado Reconquista porque está sujeto también a una agria polémica. Aunque bueno, se habla de la precisión o no del nombre, pero habría que ver que en casi todos los términos o muchos de los términos historiográficos pues son también controvertidos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que durante la Reconquista, y así lo he añadido en el subtítulo del libro, se produce lo que yo entiendo que es la construcción de la España histórica, ¿no? Una España que se distancia del reino visigodo, aun cuando lo tenga como modelo de referencia. Y no hay una restauración del reino visigodo, aunque sí lo hay de una religiosidad que tampoco es exactamente igual. Pero bueno, por no entrar en esos matices. Creo que esa experiencia e incluso esa inercia reconquistadora, digamos que pasa de las columnas de Hércules, por el carácter ya imperial que tiene la propia España, algo que ya se percibe y no de una manera meramente nominal o psicologista, y aparece un nuevo territorio donde hay unas sociedades políticas con una dimensión religiosa igualmente incompatible por otros motivos, que lo era el Islam, ¿no? En España. Entonces, la conexión yo creo que se establece en el sentido de que el trato con el diferente pues produce una serie de turbulencias. Y si en España, y si a España se le acusa, pues, de la expulsión de los judíos, como si fuera algo inaudito, cuando es una cosa común en toda Europa, o de los moriscos posteriormente, y de la intolerancia religiosa, que es lo que marca también, por cierto, a toda Europa. La historia de Europa es una historia de una intolerancia entre religiones y de una guerra constante, ¿no? Pues eso se traslada al Nuevo Mundo, donde hay, ya digo, pues un trato a los naturales concreto, pero si aquí se habla, pues eso, de la expulsión de los moriscos o de los moros y de los judíos y de la intolerancia religiosa, esa misma intolerancia regiría la acción española en el Nuevo Mundo y daría como resultado, aunque yo lo niego, porque a las pruebas me remito, el exterminio, el famoso genocidio que tanto les gusta emplear a los que dicen nada que celebrar el 12 de octubre, por poner una fecha muy concreta. Entonces, bueno, yo creo que hay ciertas continuidades, aunque yo le doy un poco la vuelta al asunto. Creo que la experiencia peninsular es muy útil a la hora de pasar al otro mundo. ¿Por qué? Y acabo ya esta primera intervención, porque los reyes cristianos españoles saben moverse en el mundo atomizado de los reinos de taifas. Es parecido a lo que ocurre en el Nuevo Mundo. Hernán Cortés, que es al que más he trabajado yo, sabe ver las contradicciones entre esa especie de taifas indígenas que encuentra y ir estableciendo alianzas y enemistades. Bueno, pues yo creo que esa experiencia o esas metodologías que hay durante la Reconquista, de algún modo se exportan o lo llevan consigo los españoles en su viaje al Nuevo Mundo. También es alma guerrera, ¿no? Porque es como una inercia, como un muelle que es Sí, alma claro, guerrera. claro. Pero quería centrarme en algo que dices
tanto en el fondo como en la forma de cómo se conquista. La forma es igual que la reconquista, es decir, en forma de hacer ciudades. Bueno, sí, claro. Claro, entonces, la equiparación entre cómo se hacen las ciudades, o cómo se rehace, mejor dicho, sería, rehacen la ciudad en la reconquista y cómo también se rehacen las ciudades en el... Porque a veces se tiende a pensar dentro de los dos tipos de leyendas, bueno, tres, porque aquí también dice que hay tres tipos de leyendas, la leyenda rosa, la negra y la amarilla, quiero recordar que era la amarilla, la de, el folclore aquí, bailar y cantar y eso hace más daño incluso que Sí, sí, las otras. Pero lo sí. que quería un poco darte pie para el tema de las ciudades, lo importante que es el imperio de las ciudades, como también la reconquista de las ciudades, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, y de hecho le dedico un capítulo en el libro. Sí, la cédula, perdón, la célula imperial española es la ciudad. La plataforma desde la cual se domina el territorio es la ciudad. En una herencia o en una conexión, yo creo, evidente con el mundo romano, porque es verdad que a la península ibérica la primera unidad política se la da al Imperio Romano. Eso es inevitable. Y el Imperio Romano, por acogernos a la clasificación de Gustavo Bueno, entre imperios, es un imperio civilizador, que es lo que entendemos que es el español. Civilizador tiene que ver con civitas, evidentemente, ¿no? Y claro, ya digo que el modo civilizatorio español se hace en función de ciudades. Unas ciudades, además, que tienen en el centro, en el corazón de la misma, las plazas de armas o las plazas mayores, pues todos los poderes localizados y representados. En cierto modo, las fachadas del Zócalo mexicano o de otras ciudades hispanas son como grandes escenografías del poder. Está el poder político, el económico, el religioso y el propio vacío, no olvidemos que eso fue un gran mercado, pues también hace de tal, ¿no? Y de algún modo esas grandes plazas hispanoamericanas remiten a la Plaza Mayor de Madrid, a la Plaza de Salamanca, en fin, ese es el modo en el cual el Imperio Español se implanta en el terreno en contraposición a aquellos que no lo hacen, que se quedan, digamos, en los bordes de esas sociedades porque solamente tienen, por decirlo de algún modo, interés en construir un muelle extractivo, ¿no? Y esa sería un poco También eh, hay forma. también una cuestión que es que, evidentemente, el valor de la villa, la ciudad, es de herencia romana o greco-romana o romana. Digamos, luego España se encierra en el campo, como es en la cuestión feudal, ¿no? En el tiempo feudal es más bien, los señores feudales son más bien gente de campo, ¿no? Están dominados más bien el tema de la... Y hay una vuelta a la ciudad en esa reconquista. Entonces, a lo mejor se va más directamente a la inspiración romana que no a la inspiración del señor feudal, puede ser. O sea, Sí, es yo más creo que representativo que... el Imperio Español es un imperio de frontera. La Reconquista es una especie de traslación de la frontera. Esa es que no es una línea, es una franja, por decirlo de algún modo así gráfico. Y tras ella lo que va quedando son, pues aparte de los bastiones militares, que luego se irán inutilizando, por lógica, por la pérdida de su operatividad, lo que va quedando son ciudades, evidentemente son ciudades. Claro, la ciudad es donde se concentra ya de todos los poderes y la que administra el territorio, ¿no? Pero yo creo que sí, vamos, Y, creo que la y ciudad de es la una, clave. y de una forma pragmática, porque claro, nos acusan a los españoles que no son muy pragmáticos. Puedo estar un poco de acuerdo que son más pragmáticos los ingleses, los anglosajones, puede ser, no lo sé, pero sí, de una forma pragmática, porque también es una forma de diluir, de luchar en contra de la leyenda rosa o de la leyenda negra, que es decir, no, pues si estos lo hacían porque es práctico, no porque seamos ni muy bueno ni muy malo, sino que es práctico ser buena persona, es decir, es más práctico llevarse bien con lo indígena que no matarlo, entre otras cosas porque no teníamos gente, ¿no? Entonces, la practicidad, que está poco dicha, está de la mano de hacer las cosas bien. Es decir, para un anglosajón puede ser más práctico matarlos a todos y repoblar, pero era práctico para los españoles no matarlo ni mucho menos, sino reproducirlo, en el buen sentido de la palabra, mezclarse y decir, Bueno, bueno, lo que pasa es que para hacer un chiste así un poco macabro,
habría que preguntarle a esos indígenas exterminados por los anglosajones si les parece muy práctico o poco práctico, o muy idealista o poco idealista que los exterminen. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se nos olvida también el prisma ideológico del momento. En el caso español, al indio se le ve como una persona pues, que hay que elevar. A veces se le compara con una especie de niño al que hay que elevar. Y de hecho, una de las teorías que explicarían de algún modo el fin del Imperio Español sería una teoría que podríamos llamar metamórfica, en el sentido de que lo que se le ha hecho es elevar a esa condición y por lo tanto ya de algún modo pueden soltar la mano del padre, ¿no? Por seguir con esa metáfora. Claro, es práctico, también es práctico, claro que es práctico, porque no hay capacidad demográfica para mantener todo el territorio. Y si nos damos cuenta, lo he dicho muchas veces, los imperios que nunca acaban siendo universales, acaban encontrando sus límites, y los límites también te lo impone la demografía. Eso se ve muy claramente en la película de Alejandro, cuando los macedonios se quejan de que ya no hay macedonios con él, de que ya son persas, que son indios. Sí, claro, tiene que ir incorporando, y el componente primigenio se ha diluido. Claro, esa es la práctica. Claro, frente a eso queda se pondría la tabla rasa del oeste americano, ¿no? Lo que vemos en las películas. El buen indio es el indio muerto. Hombre, pues yo prefiero el aspecto práctico, volviendo un poco al chiste inicial, Claro. y que te dejen vivir como española a que idealmente te exterminen O porque, sea, lo, porque no eres una persona, ¿no? lo que quiero decir que evidentemente yo comparto la idea de que había una bondad mayor, sí, en la hispanidad que en los anglosajones, sí, pero esa bondad va de la mano de la cristiandad, de lo pecaminoso o no, y va de la mano de la practicidad también. Es decir, Bueno, evidentemente, evidentemente. O sea, la gente. Bueno, es que a mí es que estos debates, la verdad que a veces me sorprende el nivel ya de abstracción, ¿no? Querían oro, querían enriquecerse. bueno, ¿y quién no Y es quiere que oro? todo el mundo, Dime hoy quién no todo el quiere hoy mundo, en día, quién no quiere dinero hoy. No claro, sé, todo el mundo que conozco quiere tener una nómina a fin de mes. Entonces, no sé por qué los españoles del siglo XVI deberían ser una especie de santos. de ascetas que se desenvuelven por el territorio. Pues es que todo el mundo quiere un poco lo del arcipreste de Ita, a ver mantenencia, ¿no? Entonces, es que yo no acabo de. Cada vez entiendo menos esta pega. Es decir, quiero conocer a gente, a ver si me la presenta alguien, que te dé todo, porque ellos viven en un mundo tan ideal y tan etéreo, pues que no quieren, ya digo, ni cobrar a fin de mes. Claro que había interés en mejorar sus vidas, pero es que estoy buscando yo gente que quiera empeorar sus vidas vocacionalmente. Y quiero ver el porcentaje también de la gente que en la sociedad lo que busca es su empobrecimiento. Creo que es ínfimo. No, no sé, es que es un debate Eh, verdaderamente claro, de un masoquismo lo, manifiesto, ¿no? lo que se entiende es que la cristiandad le dio unos valores éticos y morales a la hispanidad que no lo asimiló tanto los anglosajones. Eso lo veo tan Claro. claro como claro. No, quiero decir que lo que hacen los anglosajones es decir, no, es que somos tolerantes. Bueno, Somos tolerantes. Bueno, pues yo prefiero, si hay un sacrificio humano, yo prefiero no al soy tolerante. intolerante español que impide que a un ser humano le arranquen el corazón y lo ofrezcan a los dioses zoomorfos, que el tolerante inglés que dice, bueno, pues tomo nota, qué exótico, un corazón arrancado con una piedra Claro, que rompe la caja torácica. Pásame las pastas, porque John. ahí Qué ridículo, vamos. muy, muy interesante eso, porque ahí vamos donde ellos es, digamos, ese imperio no intervencionista. Es decir, mientras me beneficia, a mí me da igual que se coman, que no se coman. En cambio, el español con su cristiandad sí intervenimos. Evidente, hay que intervenir porque esto no está bien, los dragones estos que hacen aquí, esto las mezquitas no, porque como decía Cortés, que es esto, hay que organizar y civilizar, ¿no? Un poco por lo que se dice que China no invadió América. Decía, no, no, es que vamos porque lo que quieren todo el imperio es, y eso estamos de acuerdo, y es práctico, y tiene que ser así, es cobrar más impuestos. Es decir, en cuanto más grandes seamos, es decir, no veo mucha diferencia entre Almería y Granada o Cartagena de Indias. Es decir, yo entiendo que era lo mismo prácticamente Almería o Granada como Cartagena de Indias. Bueno, otra ciudad. Entonces, es acumular el máximo de personas posible, cobrar impuestos y ser grande, ¿no? Entonces, eso se puede hacer mediante vía impuestos, que puede ser también una manera de tal, o vía lo que están haciendo todavía los Estados Unidos con Hispanoamérica, que es una especie de robo de las materias primas y devolver elaborado ya la cuestión al doble de caro, ¿no? Eso tan básico, hay que repetirlo, porque aunque sea básico, me parece que hay que repetir estas cosas porque
A veces se nos olvidan de básico que es, dicen, no lo repetimos, pero ya los que son hispanófobos lo ponen en el bolsillo del olvido, ¿verdad? Entonces, esa cuestión cristiana, la cuestión, porque claro, los ingleses son la religión de los anglosajones, que, por cierto, yo entiendo, a ver lo que tú opinas, que me parece una teocracia, que la reina sea la jefa de la cristiandad, me parece una teocracia, Inglaterra, a mí, no sé qué opinas tú. Es que lo es, claro. Lo es, lo es, lo es. O sea, vamos a ver. Aquí también hay grados. ¿Los reyes españoles tenían poder sobre la iglesia? Hombre, claro que la tenían. Ahora, ningún rey era el jefe era la cabeza de la iglesia española. Entonces, bueno, es que es teocrático, claro que es teocrático el mundo anglosajón, sin ninguna duda, Cuando el por rey es el definición. jefe de la religión, evidentemente por intereses, luego ya podemos decir que hay intereses económicos que se separan del Vaticano y España dominaba y ponía y quitaba, de acuerdo. Pero hombre, había lo que ahora se pide tanto, una separación de poderes, evidentemente. Así Pero es. quisiera volver a lo de la practicidad porque es muy interesante o mandar mensajes. Yo tengo esa idea en la cabeza de mandar mensajes que lo práctico, que es práctico ser buena persona, que es práctico seguir la moral, es práctico tener ética y porque pues, entonces es que se tiene la idea de que el bueno no es que tal, no, lo práctico es lo malvado, se tiende a entender, no, se puede ser dejando una huella, una buena fama, una buena actos, pues es práctico porque más gente confiará en ti, ¿no? Como confiaban en ese imperio español y no confiaban tanto los chinos, por ejemplo, en la moneda inglesa y sí confiaban en la moneda española. Es decir, con esta practicidad guiada por la moral y la ética, entiendo que el tema de las ciudades era una forma práctica de diluir, evidentemente, diluir la civilización anterior. ¿Por qué? Porque si entendemos, ahora mismo quién es la salvaguarda en el mundo entero, vamos en España, la salvaguarda de las tradiciones que es los pueblos. La ciudad deja de lado esas tradiciones y se diluye todo en un totum revolutum en el que hace, bueno, de hecho muchas ciudades tiran del cambio político, ideológico incluso, y siempre en España tenemos esa representación que los pueblos es la salvaguarda de las tradiciones, ¿no? Pues eso, para el beneficio de hacer un imperio, me imagino que la idea que tendrían en los conquistadores, ¿no? Vamos a hacer ciudades, diluimos al concentrarlo en ciudades, su propia cultura arraigada, pues sería más fácil asimilarlo. No sé si estaría de acuerdo en esa... No te acabo de entender, sinceramente. No, Bueno, no, vamos a ver, yo lo veo mucho más sencillo. Vamos a ver, los españoles fundan ciudades. Hernán Cortés, el hecho trascendental es poblar en Veracruz. Ya está, no tiene mayor, no hay ningún plan, vamos, yo no lo conozco, si tú lo conoces, pero no conozco un plan preestablecido antropológico, cultural, de destrucción, de batalla cultural. Simplemente que esos señores no conciben otro modo de vida que no sea en una ciudad, yendo a misa, respetando al rey, es eso, no, yo no iría mucho más allá. Lo que bueno, pasa es que si estamos... un español del siglo XVI no puede consentir que porque se muera el cacique de turno maten a no sé quién. Eso no lo puede consentir. Y ya No, hasta ahí. Yo de ahí ya no paso. Yo no sé pasar de ahí, quiero sinceramente. decir que la acumulación de personas, que en los pueblos, en las tribus, las tribus tienen una mayor facilidad para mantener sus tradiciones y para diluir esa nueva, bueno, la ciudad creo, me parece que es una manera de que se diluyan esas tradiciones que no nos gusten o Bueno, intervenir. pero depende de las, perdona, pero yo es que tradiciones, hay tradiciones que ojalá hubieran diluido hace siglos. O sea, Bien, sí, la sí. tradición, no, vamos a ver, es que la tradición de arrancarle el corazón, eso es muy tradicional, arrancarle el corazón a un señor, pues maldita tradición, a la basura esa tradición. Entonces, a mí la tradición ni me va ni me viene. Es decir, las que son buenas que sigan, las que son lamentables, cuanto antes acabemos con ellas, mejor. Entonces, la tradición, insisto, de sacrificar un niño para que llueva, bueno, a la basura de la historia de la tradición. Los españoles Claro. hicieron muy bien, muy bien. Y entonces el que quiera entretenerse, pues que haga un librito de antropología. Eso sí, que tenga cuidado, no vaya a ser que por respeto a la tradición acabe volviéndose en contra. No, yo ahí no entiendo muy bien lo que me planteas, pero vamos, yo soy de la tradición. La tradición no es buena ni mala, depende. No, quiero Yo decir ahí que el mundo rural es más salvaguarda de las tradiciones que el mundo de la ciudad.
es así. En el mundo rural hay un refrán castellano que dice pueblo pequeño, infierno grande. Entonces el mundo rural no. Es que decir, eso es una visión arcádica, ¿no? El mundo rural es capaz de lo mejor y de lo peor. En España me acuerdo, el crimen de Puerto Urraco es atroz. Eso no se dio en Barcelona, se dio en Puerto Urraco. Y entonces en el mundo rural hay tanta basura, tanta maldad, tanto rencor como en el mundo urbano, el mismo. O sea, Claro. pues depende de las coordenadas Sí, y de las bueno, condiciones. lo bueno o lo malo puede estar en en una villa en un barrio de Barcelona que no en un... Pero En este pueblo en el que estoy yo, en este pueblo que estoy yo, ha habido crímenes horrendos. Y este pueblo no ha pasado nunca de 300 de 400 habitantes. Crímenes horrendos. Y aquí todavía yo he visto muchas tradiciones, ¿eh? Los mayos, la Semana Santa, las hogueras, todo eso. Muy tradicional. Bueno, pues también ha habido tiros a bocajarro en su momento. Bueno, pero los tiros no son tradición, Iván, ¿no? Hombre, ya, pero si tú me No. estás planteando. Bueno, pero primero que no acabo de entender qué tiene que ver esto con el libro, pero bueno. Eh, Bueno, creo sí, el tema de la ciudad, el tema de No, pero el tema de las de la ciudades ciudad. es que es el modo. O sea, es decir, el modo español es de ciudades. El modo holandés es de factorías. Bueno, nada más, pero a mí ya las connotaciones morales, yo lo siento, yo ahí no entro porque ya te digo que en las ciudades hay desde lo mejor a lo peor y en los pueblos idem, idem. Bueno, sí, es con el tema en la religión que estamos diciendo que la base de la moral, de la ética es la guía del catolicismo, de la cristiandad en su momento. ¿No crees también que en esta conquista y en el derrumbe del imperio tanto tuvo que ver, se dice que tiene que ver tanto para lo bueno que para lo malo el mismo motivo? Es decir, el talento que tengas te vale para tener éxito como para tener la desgracia. Es decir, la cristiandad, los curas o la religión, como queramos llamarlo, fue tan importante para crear el imperio como para destruirlo. Sí. Sí, sí, porque ahí se mezclan dos perspectivas, o se enfrentan, por mejor decir, dos perspectivas. Una es por el imperio hacia Dios, es decir, todo lo que se está haciendo es para llegar a un fin religioso, o por Dios hacia el imperio. Evidentemente, quien ganó es por Dios hacia el imperio. ¿Qué ocurre? Que el poder religioso no es el poder político, ya lo hemos dicho. Entonces, el poder religioso no tiene por qué ser tan compatible con el político. Aquí en España todos sabemos perfectamente que quien salva a la Iglesia Católica es Franco. Lo sabemos, todo el mundo lo sabe, ¿eh? Pues ya sabemos en los movimientos muy sangrientos españoles, en su base, quién estaba también. De hecho, en la propia independencia o la pretensión de independencia hay más sotanas que otra cosa, ¿no? Hay muchas Claro. sotanas. Claro, porque tienen ya una idea, un indigenismo primigenio muy concreto, y porque los planes y programas de la Iglesia, esto que me parece que es evidente, de verdad, no tienen por qué coincidir eh, con los planes y programas políticos. Máxime en un imperio que, como acabamos de decir, no es como el imperio inglés, cuya cabeza aúna, aunque no del todo, evidentemente, lo político y lo religioso. Entonces, sí, claro que tuvieron mucho que ver. O sea, es una prueba, El sermón de Fray Servando Teresa de Mier, todas esas cosas, ideológicamente alimentaron, no como único factor, los procesos llamados de independencia, que son otra cosa, que son guerras civiles. Bueno, claro, exactamente. No podría ser también, porque aquí hay mencionas varias familias de la iglesia, como son los dominicos, los jesuitas, ¿no podría ser también una lucha entre familias de la cristiandad? también. Por ejemplo, no, incluso entre cleros regular y secular, ¿eh? Por ejemplo, Hernán Cortés quería que fueran con él franciscanos, una orden regular. ¿Por qué? Porque entendía que el clero secular es más corruptible, por su experiencia, porque fuera, ¿no? Eso por hablar como de dos esferas que chocan o que son diferentes. Pero luego incluso, y tienes toda la razón, las pugnas entre jesuitas, dominicos, Claro, franciscanos, también. ¿Por qué? Porque el catolicismo es así, tiene todas estas complejidades, que es una de sus grandezas, también hay que decirlo. claro, hasta ahora podemos ver como la Compañía de Jesús,
o sea, los jesuitas son prácticamente, no tienen monopolio, pero entiendo que el que tuviera el monopolio de la educación, por ejemplo, tenía el monopolio de un país, ¿no? Entonces, podría ser esa guerra, Claro, ¿no? claro, claro. El tema Llega de la hasta ahora. enseñanza, el tema jesuítico está claro. Que luego hay que decir que no todos los jesuitas, sino todo lo contrario, algunos no, todo lo contrario, no eran hispanófobos, ni mucho menos, pero sí que es verdad que el Lo poder que disimula muy tiraban. bien, lo disimula muy bien. Hombre, los jesuitas Disimula, dominan mucho el arte del disimulo, eso es cierto. claro. Pero es verdad que ellos habían configurado eh, la educación de muchos estratos sociales, o sea, de muchas bolsas poblacionales, como queramos llamarlo, ¿no? Y claro, tienen mucho poder los jesuitas, por eso, por esa razón bueno, de mantener el sistema educativo más o menos controlado, ¿no? No todos fueron hispanófobos, ¿eh? También es decir que yo en ese libro saco algunos ejemplos de pues, la oración apologética, en fin, muchas cosas, ¿no? Que Sí, no todos bueno, fueron. pero también es que también el libro, como el ejemplo que, olvidando de las personas que no son hispanófobos, hasta los que no son hispanófobos tienen hispanofobia, tintes de hispanofobia. Bueno, tú dices Vasconcelos, coño, Vasconcelos no es hispanófobo, pero hasta él tiene tinte. ¿Por qué es eso? Que hay un miedo de decir de una oda a España. Bueno, está tan feo hacer una oda a España que hay que poner, no, no, que se sepa, ¿eh? También hicieron esto, lo que a veces no soporto, no me gusta. No, no, es que hicieron también cosas malas en la conquista. Bueno, y hay que explicar eso, que hicieron cosas malas. O sea, ya cuando dices, no, es que también hicieron abusos en la conquista. Bueno, la vida es comparación. A ver, compárame con alguien que lo haya hecho mejor, ¿no? Para medir algo hay que compararlo, ¿no? La medida, si no comparas, para que Sí, bueno, te... yo volvería un poco al argumento de antes. Vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es tener un manual por si te encuentras con una sociedad, es cómo actuar. Vamos a ver, todos los imperios, en la práctica, yo es que de verdad, insisto, ya tantas veces lo he repetido, todas estas cosas me superan en el sentido de que desde qué coordenadas se juzgan. Es que me asombra. Es decir, todo el mundo, estamos rodeados de seres de luz, todo el mundo es bondadoso, desprendido. No, señor, hay intereses, hay abusos hay en todas las fases de la historia, en todas las fases de la historia. De hecho, eh, vamos, el imperio emergente ahora, China, el imperio chino, pues anda que no conlleva un abuso en su base, enorme, enorme, porque hay unos planes que arrastran poblaciones. La historia del capitalismo, ¿no? Hombre, que bueno, ahí ya se escapan las categorías y se escapan las escalas. Bueno, no ha habido explotación, o sea, toda la riqueza industrial se hizo sobre la explotación de mujeres, de niños, en fin, quiero decir que me sorprende la excepcionalidad con la que se trata al Imperio Español. Todos los imperios tienen una fase depredadora, tienen una fase excesiva, y el español, ¿por qué se le tiene que exigir algo diferente, ¿no? La ley del embudo, ¿no? No sé, y luego además, Podríamos... por ejemplo, en el siglo XIX, por ejemplo, dicen, las políticas de blanqueamiento, ¿quién las hizo? ¿Quién las hizo? Las repúblicas emergentes, llevadas por teorías antropológicas muy alambicadas. Volviendo incluso en esto de que no lo has sentido el tema, de yo no estoy muy... Yo como entiendo que el imperio es el imperio de las ciudades, vuelvo ¿Mm? la burra al trigo a las ciudades, que no te gusta mucho, pero vamos a volver a la Sí, burra al sí, trigo. no, no, bueno, a ver, quiero aclarar una cosa. Me gustan las ciudades, me A mí gusta me, el campo, a mí me gusta pero a todo. mí esto de que el campo, todo el mundo es extraordinariamente bueno, yo que he No, vivido no, toda mi vida, no, no, yo no digo eso. ¿qué Yo quieres que no, te diga? A mí lo de tirar la cabra por el campanario no me parece una claro, tradición que haya que salvaguardar, con todo mi pero respeto para... claro, pero olvidemos de las cosas que sean buenas o malas, sino evidentemente yo entiendo que en el campo se salvaguardan las tradiciones y en la ciudad no se salvaguardan tanto las tradiciones, ¿no? Esa es una cosa, opinión mía. Pero a lo que voy, no nos vamos a enredar aquí, que esto del coche hay que empujarlo, que no se queda ahí en el barro ahí, para tirar. El tema de las ciudades, creo, dice, a veces dice, coño, ¿qué tiene que ver esto? Porque a veces cuando lee unos libros interesantes, pues a uno le dan ideas de pensamiento, de nuevas líneas de pensamiento, aunque parezcan que no es lo que tú has escrito, pero cuando se escribe bien, se da pie a que otro interprete y haga como un fractal, ¿no? No un fractal, pero interprete otra, que es la diferencia entre plasmar algo, cortar y copiar, y la diferencia entre opinar algo y que las personas, los lectores,
puedan desarrollar algo incluso distinto a la intención del autor, puede ser, ¿no? Pero Ujú. una de las cosas a la que me ha llevado a leer tu libro es que actualmente, luego quiero hablar para acabar y no abusar del tiempo, dos últimos puntos, que es, uno, actualmente prácticamente todos los países, la misión, evidentemente, ya sabemos, de humillar a España, de descuartizar el imperio, bien, no vamos a entrar aquí, no tenemos, pero yo como veo los países, la mayoría de países hispanoamericanos, que vivieron en Argentina, son como una grande ciudad-estado. Qué barbaridad está diciendo, ¿no? Es decir, están tan centralizados que han conseguido el odio entre las ciudades del imperio a llegar a conseguir a que yo prevalezco en mi ciudad. Hombre, Argentina, ¿cómo va a ser ciudad-estado? Pues sí, Buenos Aires prácticamente ejerce con mano de hierro como una ciudad-estado. Hay que respetar a Córdoba, Rosario, Bogotá, Mar del Plata, que es el lugar. Si tienes no tanto Colombia, que es Bogotá, y tiene el contrapeso, porque también, es decir, pero si Uruguay, o sea, yo entiendo que los que odian la hispanidad, lo que quieren conseguir de la hispanidad es que todo sea Uruguay, es decir, un país fácilmente controlado, una ciudad-estado fácilmente controlado. De hecho, hay movimientos indigenistas como los aymaras en Bolivia que quieren partir Perú de Bolivia, hay movimientos independentistas en Colombia que quieren partir Colombia con el tema en Medellín. Sí, yo estoy convencido que esta cosa de humillar a España, aquel plan, está todavía vigente con Cataluña, con País Vasco, o sea, quieren descuartizar y no les basta que tengamos Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla como ciudades de contrapeso democrático, ¿no? Toda esta opinión ha salido de tu libro, o sea, no me lo, aunque diga, no he escrito yo eso, pero eso me lleva a No. pensar leyendo tu libro. No, yo lo que he escrito, si no me acuerdo, si me acuerdo bien, porque este libro tiene hace 10 años y no me lo he vuelto a leer, lógicamente. No, quiero decir que yo lo que sostengo ahí es que utilizando el argumento cultural o antropológico, se procede al divide y vencerás, que es una técnica imperial clásica. Es decir, si tú mismo lo has dicho, si los aymaras, alguien viene a reconocerles sus tradiciones, por cierto, y sus señas de identidad, y le acaban diciendo, bueno, y esto te da potestad sobre tu tierra, esta es tu tierra, ¿eh? Esta es tu tierra y el Estado es opresor y es una superestructura. Pues hombre, al imperio que quiere hacerse con los recursos, por ir a lo más práctico, porque claro, esos señores tienen también el mismo efecto de los españoles, querer vivir mejor. Pues les será mucho más fácil, que es lo que hacían los españoles, negociar con un caciquillo y reírle las gracias y reírle las Es tradiciones, más barato, es más barato. claro, que a un Estado potente que haya diluido esas diferencias y que tenga una entidad y una escala superior. Y a lo mejor hasta unas Fuerzas Armadas, y a lo mejor hasta un sistema de justicia homologable con la otra potencia, lo cual le hace pensarse más las cosas. Esa es un poco la teoría que yo sostengo en ese libro, ¿no? El hecho de que este indigenismo, con todo lo interesante que son las peculiaridades indígenas, pero que es un indigenismo que tiene una operatividad política fragmentadora y atomizadora de esas naciones. Eso es lo que yo Debilitada, sostengo. claro. O sea, yo es Sí. que, insisto, yo que estoy aquí en Argentina veo a los países funcionan como auténticas ciudades-estado. Y esto es lamentable porque se pierde el contrapeso a otras ciudades poderosas que puedan democráticamente, bueno, o activar la democracia. La democracia no es solo votar, ya sabemos, no vamos a explicar. Pero bueno, ya nos hemos pasado de tiempo, ha sido interesante, pero que sí, que las tradiciones no son ni buenas ni malas, lo que son tradiciones, no ni buenas ni malas, es así. Y bueno, desde aquí, desde Argentina, espero expandir Muy bien. bueno, tu palabra, como queremos llamarlo, tú eres escritor, por todos los que conozco. Yo tuve la suerte de poder estar en la Feria del Libro Ujú. y me hubiera gustado ver más. Hay una cancelación, hay una censura de todo en Argentina de todo lo que es la hispanidad. ¿Por qué? Porque el pueblo quiere hispanidad y hay algo que no quiere, o sea, hay un movimiento como de abajo, ya es como conclusión. Yo paseo por las calles y se habla de España y digo, coño, digo, parece que estoy en Barcelona, parece que estoy en Málaga. Eso hay una manera que lo quieren censurar con tus publicaciones, que deberían de estar ahí en la Feria del Libro, con publicaciones de otros, digamos,
hispanista de facto, porque no soy hispanista, no, yo no que soy hispanista, yo creo la verdad, yo no que sea, no se trata de todo beneficiar a la hispanidad. Yo alabo a la hispanidad porque me gusta la verdad, nada más, no que sea otra historia, ¿no? Y cuando veo algo malo, pero como el otro ha hecho algo peor, voy a seguir defendiendo la hispanidad, es que así de sencillo, ¿no? Entonces quiero decir, ahora mismo hay un movimiento de censura desde todos los poderes, incluso editoriales, y de feria del libro incluida, y de, no sé si ya me van a invitar más, digo estas palabras, pero bueno, así es la vida, que vamos a hacer, esto mejor. Y me parece que hay que hacer un ministerio, no tanto de la verdad, queda muy feo decir esto, pero sí del camino hacia la verdad, hacia lo que el contraste más, ¿no? Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Ahí es tarde, ahí serán las 10 de la noche, hay que descansar y bueno, un privilegio que te hayas tomado la molestia de charlar con. Bueno, pues nada, no, encantado y nada, a ver si algún argentino rompe esa inercia inquisitorial y, Hay muchos, y de hay muchos. censura y nos llevan allí a la feria y nos conocemos ahí y nos tomamos Yo un si mate. quieres, yo si quieres te invito ahí a que firme el libro donde yo me quito mi puesto y te pones tú ahí hago como que soy yo, pongo mi nombre y bueno, y digo, no, es que es con Jesús, es que sea la señora Castro. Y te pones Otra forma. Muy bien, exactamente. pues nada, muchas gracias. Un saludo. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.